Ya, chiquillos, entonces empezamos el taller PTU Lenguaje, un nombre que no me gusta mucho, suena como raro, PTU, no sé, no me gusta, pero así estamos, así se llama. Así que hoy día vamos a comenzar un contenido nuevo, así que quiero que estén muy atentos y también que traten de participar lo máximo posible, no importa si nos equivocamos, porque es algo que estamos viendo recién, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es conectar dos o más partes de un texto y todo lo que necesitamos aprender para esto, ¿ya? Que son varios pasos, así que no lo vamos a ver todo de una, van a ser varias clases, para poder llegar a contestar una pregunta de este tipo, que es una habilidad más avanzada. Habíamos visto habilidades más básicas, ahora vamos a ver ya habilidades más avanzadas. Entonces van a ser nuestras clases un poquito más intensas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy día? La habilidad de relacionar. Y vamos a hablar un poquito de lo que es esta habilidad en la nueva prueba, ¿ya? Bueno, nuestros acuerdos de clase, como siempre, es participar y mantener el respeto entre todos y todas, ¿ya? Objetivo de la clase. Nuestra habilidad va a ser comprender. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a identificar el tema y la idea principal de un texto manteniendo una actitud atenta. Algo habíamos visto en lenguaje, sin embargo ahora lo vamos a ver de manera mucho más específica, ¿ya? Identificar el tema y la idea principal. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, para despertarnos un poquito, quiero que me digan qué es relacionar, en cualquier ámbito. ¿Qué es una relación y qué es relacionar o relacionarse? ¿Cómo lo entienden? Pueden escribir en el chat. Como decir las relaciones que tienen dos objetos o personas o lo que sea. ¿Ya? Decir las relaciones que O tienen. sea, no, porque en sí ya estoy diciendo la misma palabra que está preguntando, ¿cachai? Entonces no me sirve. Ya. Puede Em, ser establecer conexiones entre dos sí, o ver características parecidas. o ver características parecidas. ¿Ya? Por ahí el Osvaldo me dice que unir, la Rocío me dice que juntar cosas o personas. ¿Ya? Y muy bien. Sin embargo, esto en un texto se hace de distinta manera. Nosotros podemos decir, no, un texto es un texto, siempre habla del mismo tema, pero no. El texto tiene infinitas partes, ¿ya? Y en la PSU lo hacen notar mucho, porque lo separan entre párrafos, ¿ya? Es decir, un texto en sí siempre hay un tema central, sin embargo, cada párrafo nos puede hablar por sí mismo, ¿ya? Y podemos identificar los temas por cada párrafo que tenga un texto. Cosas en común me dicen por ahí, perfecto, ¿ya? Entonces nosotros establecemos las cosas en común que tienen esos párrafos en el texto o las diferencias que tienen esos párrafos dentro del texto, a pesar de ser un mismo texto, ¿ya? Entonces, la habilidad de relacionar, precisamente como ustedes me dicen, consiste en establecer relaciones entre dos o más partes de un texto, determinando, dice, la función interna de cada una de ellas, es decir, el tema de cada uno de estas partes del texto, y cómo se relaciona con el sentido global del texto, ¿ya? Entonces, entendemos un texto como una unificación, ¿cierto? Que tiene un tema principal, tiene una idea principal también, pero se separa en infinitas partes que nosotros podemos relacionarlas entre sí y cada párrafo también nos habla por sí mismo, ¿ya? Entonces vamos a aprender cómo relacionar esto. Ahora nos suena un poco lejano, pero ya vamos a ir sabiendo cómo muy de a poco. ¿Cuáles son las preguntas de habilidad en esta prueba? ¿De qué tratan más o menos? Como para que ustedes la identifiquen. Las preguntas buscan establecer nexos de significado entre las ideas y conceptos presentes en un escrito, ¿ya? Entonces las relaciones dentro de un texto son diversas. Por ejemplo, de finalidad, de causa-efecto, de ejemplificación, de oposición, de comparación, contraste y problema-solución, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, son bastantes y es complejo identificar, ¿ya? Tiene bastante que ver con los conectores. Yo no sé si ustedes sabían, pero la nueva prueba eliminó el ítem de conectores, sin embargo lo pone de manera implícita en este tipo de preguntas, es decir, nos dificulta las preguntas, ¿ya? Lejos de simplificar, es verdad que quitaron habilidades, quitaron también bastantes preguntas, sin embargo, nos metieron esas preguntas implícitamente en otros ítems, y este es uno de ellos, y por eso es tan complicado, ¿ya? Así que vamos a ir bien de a poquito.
Espérenme, chiquillos, que uno o más compañeros. Bienvenidos, chiquillos y chiquillas, los que se están uniendo. Estamos comenzando. Y vayan poniendo nombre y curso en el chat. Ya, ¿qué tipos de preguntas? Los ejemplos de preguntas que nos vamos a encontrar en la vida con respecto a esta habilidad. Por ejemplo, ¿qué función cumple el último párrafo del texto en relación al tema del fragmento? ¿Ya? Segundo, ¿qué vínculo existe entre el primer y tercer párrafo del texto? ¿Qué recursos emplea el emisor para defender su tesis? ¿Ya? Como ven, son bastante diversas y bastante específicas. Entonces, por eso que tenemos que hacer como un camino bastante largo para poder llegar a la respuesta y para poder contestar una respuesta de este tipo, ¿ya? Que son diversas y son muy distintas entre sí. Así que es una habilidad que vamos a trabajar varias clases y que es bastante difícil además, ¿ya? Entonces, por ejemplo, espérenme chicos, que uno o más compañeros, voy a hacer una pausa. Ya. Espérenme que se están uniendo. Ya. Bienvenido Brandon. Estamos comenzando la clase. Estaba presentando la habilidad, así que estamos bien. Llegaron a buena hora. Ya. Entonces, por ejemplo, les voy a leer un ejemplo de la pregunta. Dice, los derechos de las mujeres son una causa maravillosa y las marchas que hemos visto tienen que ver con demandas históricas. Pero los movimientos feministas son absolutamente distintos, sobre todo los que buscan el caos, la destrucción y la descalificación. Esta desafortunada frase para ella lo dijo la ex ministra de la Mujer, Macarena Santelices, ya en una entrevista con Televisión Noticias, y lamentablemente, o no, favorablemente le costó el puesto. Entonces dice, la pregunta, ¿qué relación existe entre la parte subrayada en el texto y lo expresado previamente? Por eso no teníamos ministra, ¿cierto, Isi? Bien, apoyo la causa. Ya, entonces dice, pero ¿qué es lo que está subrayado? Dice, pero los movimientos feministas son absolutamente distintos, sobre todo los que buscan el caos, la destrucción y la descalificación. El primero, ella nos está diciendo que el movimiento feminista es maravilloso y que los derechos de las mujeres son algo por lo que se debe luchar, pero lo hacen de mala manera. Algo así dijo, ¿ya? Entonces dice, pregunta, ¿qué relación existe entre la parte subrayada en el texto y lo expresado previamente? Si pudiéramos, todavía no sabemos contestar estas preguntas de manera tan efectiva, pero jugando. ¿Qué alternativas se las jugarían ustedes? El Gonzalo por ahí ya me dijo que la B. ¿Alguien más? ¿Oposición también dice la Isi? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La B, la Maca. Sí, la profe, B, con la B. con la B. La Domi también. Marco, Karen, ¿cierto? Bien, son secos. A puro instinto dijeron que era la B. Y es exactamente una oposición, ¿cierto? Porque primero nos dice que los derechos de las mujeres son una causa maravillosa, pero no me gusta tanto porque generan destrucción, ¿cierto? Entonces, es una oposición, ¿ya? Karina, perdón. Profe, pero la palabra. El pero Eso. es la palabra clave, ¿cierto? Este conector Sí, que nos sí. genera oposición. Sí, vamos a ir revisando igual este tipo de palabras que nos van generando. Oposiciones o ejemplificaciones, etc. ¿Ya? Para que ustedes las puedan identificar más rápido. Bueno, pero a pesar de que ustedes lo hicieron muy bien para responder este tipo de preguntas y establecer conexiones entre párrafos, tenemos que aprender varias cosas antes, tales como el tema y la idea principal de un texto. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Lo más fácil, vamos a comenzar. Entonces, primer contenido, chiquillos, va a ser el tema. ¿Qué es el tema? En la prueba de transición se define como el sujeto temático de un texto. ¿Y qué es el sujeto temático? Aquello de lo que se habla en el texto constantemente. Casi siempre es un sustantivo, propio o común, ¿sí? Entonces, sujeto temático de un texto o fragmento, y esto se convierte en la idea central, en la pieza central, porque se habla de él en todo momento, básicamente, ¿ya?
¿Se acuerdan que la semana pasada revisamos un texto de Christian Endler? ¿Qué era el sujeto temático? Christian Endler. Todo lo que se tejía alrededor de este tema era en favor a ensalzar la figura de Christian Endler. ¿Ya? Así identificamos el tema. ¿Ya? El tema es amplio y generalmente es expresado mediante un concepto, palabra o frase breve. Ya como lo habíamos visto una vez en el lenguaje, ustedes pueden expresar el tema en una sola palabra. ¿De qué se trata el texto? De Christian Endler. ¿Ya? Entonces el tema hay que entenderlo también como un eje articulador de todas las ideas complementarias que se generen en torno a él. Es decir, todo el resto de información que se produzca en el texto va a ser siempre, siempre en torno al tema. ¿Ya? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo yo puedo llegar al tema de un texto? Haciéndome las preguntas de qué habla el texto leído o de qué trata el texto leído. Entonces yo misma, a ver, ¿de qué me está hablando este texto? De Christian Endler. ¿Ya? Y lo definimos así de fácil. El tema del texto no es un párrafo, no es algo extenso, es solo una línea, ¿ya? Muy cortita, un enunciado. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es el tema del siguiente fragmento extraído de un texto expositivo. No sé si alguien me ayuda con la lectura, al menos el primer y segundo párrafo, y yo lo ayudo con el tercero, o la ayudo con el tercero. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Nadie por ahí? ¿No? ¿Nadie quiere leer? Yo le doy. Ya, bacán. Gracias, Osvaldo. Aunque así advierto que tengo la pantalla media mala, así que hay puntos donde no veo las letras. Ahí me va a demorar un poco en pasar. Ya, ok. Los linces son felinos de dimensiones variables y están dotados de una gran capacidad de adaptación, la cual les permite sobrevivir en hábitats muy diversos. Así el lince rojo, Lynx rufus, de color pardo rojizo con manchas negras, es un excelente cazador que, ahí justo no veo, controla las poblaciones de pequeños mamíferos y aves de los bosques canadienses, pero que amplía sus territorios hacia el sur hasta penetrar en los desiertos norteamericanos, donde prospera con igual vigor. El lince ibérico, Lynx pardelus, es característico del matorral mediterráneo, mientras que su pariente, el lince boreal o europeo, Lynx lynx, de color pardo y con pintas oscuras en las patas, es propio de los bosques y las llanuras de media y alta latitud de Eurasia. De costumbres crepusculares, abandona su encame al caer la tarde. Ya, súper bien. Entonces yo leo el tercer párrafo como les prometí. Dice, recorre incansable su territorio en busca de presas y si es necesario trepa por los árboles, aunque a poca altura. Los machos son solitarios, salvo en la época del celo, mientras que las hembras mantienen a su lado por mucho tiempo a sus cachorros. El lince canadiense o ártico, Lynx canadensis, de tamaño algo menor y de pelaje grisáceo, vive en los bosques septentrionales de Norteamérica y sus costumbres son análogas a las del anterior. ¿Ya? Entonces tenemos este texto. Y, como que di la respuesta. Quiero que identificamos el tema entonces rápidamente, que está bien fácil. ¿De qué nos habla el texto si nos hacemos esa pregunta? Del lince. De los linces. De los linces, ¿cierto? Súper bien. Entonces, el tema principal, si ustedes les preguntan, oye, ¿de qué se trataba el texto? Ustedes dicen, no, pues, se trataba de el lince, ¿ya? Entonces, tema principal del texto, lince. Así de simple y así de fácil. Ni más ni menos, ¿ya? Entonces, acá tenemos la respuesta esperada de qué se habla. Podemos darnos cuenta, espérenme chiquillos que se van uniendo más compañeros. Bienvenidos chicos a todos los que se van uniendo. Recuerden poner nombre y curso en el chat, ¿ya? Entonces, ¿de qué se habla? Podemos darnos cuenta que haciendo la pregunta de qué se habla en el texto, encontraremos sin inconvenientes la respuesta el lince. Es posible dilucidar que a lo largo del texto se reitera o sustituye esta idea a través de varias correferencias, como cazador, recorre, machos y hembra, ¿ya?
En un texto siempre se usan este tipo de recursos de correferencia porque no podemos estar repitiendo siempre la misma palabra, ¿ya? Por recursos estilísticos se ve feo. Entonces siempre tenemos que buscar algún adjetivo, algún sustantivo, algún verbo que lo reemplace, ¿ya? Entonces eso es lo que básicamente nos va a explicar, ¿ya? Entonces, chiquillos, en conceptos más prueba de transición, el lince es el sujeto temático y el concepto clave a lo cual se hace referencia recurrentemente en todo el texto, ¿ya? Quiero que les quede claro este concepto de sujeto temático, que básicamente es el tema del que se habla, pero transformado en un sustantivo común o en sustantivo propio, ¿ya? Porque siempre se nos habla de alguien o de algo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, chiquillos, ahora que supimos identificar el tema, así de simple mediante las preguntas de qué trata el texto, vamos a identificar la idea principal. Y la idea principal es básicamente lo que acompaña al texto, ¿ya? Entonces dice, al igual que el tema, la idea principal constituye la síntesis de un texto, pero a diferencia del anterior, entrega mayor información. Es decir, la idea principal no es tan corta, pero tampoco es tan larga. Es decir, nos complementa el tema, ¿ya? Para extraer la idea principal del texto, chiquillos y chiquillas, se recurre a la pregunta, ¿qué se dice sobre el tema? ¿O cuál es la idea que el emisor está expresando en su texto con relación al tema? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos identificado el tema, en este caso, que son los linces, pero queremos saber cuál es la idea principal del texto, es decir, ¿por qué nos están hablando de los linces? ¿Ya? Entonces, este es el mismo texto, ya no lo vamos a volver a leer, pero sí nos vamos a enfocar en lo que está subrayado, ¿ya? Entonces, primero subrayé hábitats muy diversos, luego dice, bosques canadienses, pero que amplía sus territorios hacia el sur hasta penetrar en los desiertos norteamericanos, donde prospera con igual vigor. Después, en el segundo párrafo, subrayé matorral mediterráneo, propio de los bosques y las llanuras de media y alta latitud de Eurasia. Eurasia parece como un continente inventado, ¿ya? Y luego, el tercer párrafo dice, viven los bosques septentrionales de Norteamérica, sus costumbres son análogas a las del anterior, ¿ya? Entonces, todas estas ideas que yo subrayé tienen algo que ver. ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿De qué me hablan estas ideas que están subrayadas? Los hábitats de los linces. Los hábitats de los linces. Bien, Sami, muy seco. Lo voy a anotar para que nos quede ahí registrado. Entonces nos habla de los hábitats de los linces, haciéndonos esta pregunta, ¿cierto? ¿De qué nos está hablando esto que está subrayado o de qué nos está hablando esto que complementa el lince? Mayor parte son bosques, ya, mayor parte son bosques, pero eso, Brandon, también va enfocado a los hábitats de los linces. Es decir, todo esto nos dice dónde viven los linces, dónde se desenvuelven los linces, ¿cierto? Independientes si son bosques, independientes si son llanuras, independientes si es en Eurasia, etc. Nos habla, todos estos lugares que nos nombran están apuntados a decirnos dónde viven los linces, ¿ya? Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta siempre para identificar la idea principal, es ¿qué se dice sobre el tema? Entonces, ¿qué pasa en este texto? Se menciona en varias ocasiones los distintos hábitats en que viven y se desenvuelven estos mamíferos, ¿cierto? Entonces tenemos, idea 1, los tipos de lince, que era el tema, ¿cierto? Y nos habla del lince ibérico, el lince boreal y el lince canadiense. Idea 2, tenemos el hábitat, como dijo la Sami. Entonces, que nos habla del hábitat, y como dijo Brandon, nos hablan de un matorral mediterráneo, de bosques y llanuras de Eurasia, y bosques septentrionales de Norteamérica, ¿ya? Y eso es lo que se dice. Entonces, si yo junto estas dos cosas, digo, el tema en los tipos de lince y de lo que me hablan son el hábitat, formo un enunciado con esto, y lo transformo así. Entonces, el tema, tipos de lince, complemento hábitat, ¿cierto? Por lo tanto, la idea principal es el hábitat de distintos tipos de lince, ¿ya? ¿Se entiende? Identificamos el tema, que eran los tipos de lince, ¿cierto? Y su complemento, el hábitat. Y desde eso formo un enunciado y esa va a ser nuestra idea principal. El hábitat de distintos tipos de lince. Ahora ustedes la pueden formular como más le haga sentido, pero siempre tiene que ser más o menos así. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Sí?
Los demás, la Domi, Sí, profe, también. sí, bacán. La Rocío también, la Vero, todo bien, el Pipe, Sí, profe. sí, ya, súper bien. Franco, Hace frío, bro. Pero sí. ya. Si hace frío, yo tengo las manos, pero ya. Oye, pero si estuviéramos en el colegio, estaríamos más congelados, ¿no? ¿La el colegio en... Sí, pero profe, voy a salir. F. ¿Cómo? Que voy a salir. F. Ah. Hola, Daniel, hace tiempo que no lo teníamos por acá, bienvenido. Del horario de las pruebas, entonces como son las 2 que se van a venir, Ya. Aleluya. Aleluya, dicen por ahí. Igual Oigan, no chiquillos, ¿y helado el colegio en invierno o no? Yo no alcancé a vivirlo. Sí, harto. ¿Sí? Ya. Sí, de repente nos Yes. dejan estar dentro de las salas, porque hacía mucho frío. No los dejan Pero a entrar. veces nomás, si no, después nos echan En todo caso. y no se caga de frío. Cero conciencia. Sí, bueno, un brillo. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, bueno, algo bueno Se que not- le digamos que estamos... En esta época se nos notaban los favoritos del colegio. Oh, de los inspectores. ¿No? O sea, sí, sí, sí. Sí, puede ser. Dice, pero las salas son calentitas algunas. Oye, las 2 semanas que estuve, alcancé a estar en la sala del cuarto B y era pero calurosísima. Calurosísima. Insoportable. Ya, chicos, entonces, pero las salas son calentitas, algunas la nuestra, ¿cierto? La del cuarto B, yo la recuerdo, no tengo muy buenos recuerdos de ella por el calor que hace. ¿Ya? Entonces, chiquillos, dice práctica guiada, identificamos el tema y la idea principal de un enunciado bien cortito, ¿ya? Entonces dice, ya que les cuesta tanto leer, lo voy a leer yo nomás. Para la próxima clase espero que estén más motivados, ya que van a tener una semana de descanso. Dice, el hombre siempre ha atribuido a los colores significado que es múltiple, porque está ligado a hechos de carácter social, institucional, religioso y moral, y es el resultado de la asociación constante entre las sensaciones y sentimientos humanos. Esta es fuente de EMRE, es decir, es una pregunta oficial. Entonces, chiquillos, quiero que leamos y identifiquemos el tema y la idea principal. El tema vendría siendo los colores. Los colores, ¿ya? Espérenme, chicos, que le voy a decir a mi sobrino que pare el altavoz del juego, ¿ya? Que está ahí afanado y no me deja escuchar bien. Y eso, pues. Ya, ahí sí. En esta casa nadie me deja hacer clases tranquilas. Ya. Chicos, entonces habíamos dicho que vamos a identificar el tema, ¿ya? Entonces, ¿qué me dijeron? Si me lo vuelven a repetir para retomar y hacer cuenta que nada de lo anterior pasó. Los colores. Los colores, ¿ya? Entonces, tema, los colores. Y lo identificamos fácilmente porque dice, el hombre siempre ha atribuido a los colores significado que es múltiple, porque está ligado a hechos de carácter social, institucional, religioso y moral, y es el resultado de la asociación constante entre las sensaciones y los sentimientos humanos, ¿ya? Es decir, nos habla, todo lo que está complementariamente nos habla en torno a los colores, ¿ya? Entonces, el tema principal son los colores. Si pudiéramos decir la idea principal, no la formulemos de inmediato, pero sí veamos qué nos dice. Así como identificamos que en los linces nos hablaban del hábitat, acá ¿qué nos dicen? Principalmente acerca de los colores. Son la mezclatura o las atribuciones sentimentales Atribuciones sentimentales. a los colores. El significado que el hombre da a los colores, ya. Ujú. ¿Algo más? ¿Qué más se le ocurre? ¿Qué será cuando hablamos, por ejemplo, de que está ligado a hechos de carácter social, institucional, religioso y moral? ¿Cómo se le llama eso? Hay una palabra que define siempre nuestro, cómo nos desenvolvemos. Cuando nos desenvolvemos, cuando un autor, por ejemplo, escribe la obra en determinado, hay una palabra clave.
que quiero que Texto. lleguen a ella. Contexto. Eso, excelente. Contexto, ¿ya? Entonces dice atribuciones sentimentales, el hombre que les da el significado que el hombre le da a los colores, pero todo eso va enfocado en un contexto. Es decir, no habla del contexto de los colores también, ¿ya? Entonces, tenemos idea principal, o sea, tema, que son los colores, y la idea principal lo podíamos formular. ¿Cómo lo podríamos formular? ¿Se le ocurre con todo lo que dijimos? Ya tenemos la respuesta, pero ¿cómo se formularía? La contextualización de los colores. La contextualización de los colores, ¿ya? Probablemente yo en las respuestas esperadas tengo otra respuesta o otra formulación, pero lo importante es que podamos llegar a algo similar, ¿ya? Entonces ahí está. Vamos a ver la respuesta. Entonces dice, tema, los colores y idea principal, los colores y el contexto de su significado. Pero llegamos a la misma respuesta, ¿cierto? Contextualización de los colores, ¿cierto? Subrayando colores como tema principal. Y idea principal, carácter social, institucional, religioso, moral, y la asociación constante entre las sensaciones y los sentimientos humanos, pero todo eso nos habla del contexto en el que se enmarcan los colores y su significado, ¿ya? Así que bien, chiquillos. Así de simple se identifica el tema y la idea. Yo no sé si siga con más clases con esto, porque necesitamos avanzar, este ítem es muy largo, entonces quiero que les quede claro la identificación del tema y la idea principal. Es muy, muy simple, ¿ya? Nuestra práctica independiente, que hoy día se van con actividad, es responder un formulario de Google de extraer información literal de un texto. Es la habilidad pasada. Esta habilidad todavía no la vamos a practicar, ya porque quiero juntar varios ítems y que lo practiquen. Entonces vamos a practicar la habilidad pasada porque quiero saber si aprendieron, ¿ya? Entonces, metacognición. Quiero que me digan, casi todos o todos si es posible, ¿cuál es la diferencia entre tema e idea principal? ¿Cómo lo entendieron cada uno de ustedes? ¿Ya? Yo sé que todas las respuestas van a estar buenas porque es una percepción personal. ¿Cuál es la diferencia entre el tema y la idea principal? Así, intuitivamente, ¿cómo lo comprendieron? El tema El vendría tema- siendo así como la ¿Ya? ¿Ya bien? Tema es el texto desde el texto completo y la idea principal puede ser de cada párrafo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien iba a hablar por ahí por el micrófono? Yo, pero ya no. Ay, pucha Domi. Ya, ¿alguien más? ¿Tiene algo que decir? tema vendría siendo así como el sujeto del texto. El sujeto del texto, ¿ya? El pibe por ahí me dice que el tema puede ser algo amplio y la idea principal es algo directo, por decirlo así, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ¿de qué se habla? Bien, ese es el tema, Brandon. Entonces, chicos, para que lo entiendan aún mejor, el tema es de qué habla el texto en su transversalidad, ¿cierto? En todo lo que conlleva ser un texto. Y en la idea principal es todo lo que complementa el tema del texto, ¿ya? Ambas ideas van unidas, ¿ya? Sin embargo, cuando identificamos la idea principal, nos hacemos la pregunta acerca del tema. Es decir, cuando ya tenemos identificado el tema, nosotros podemos sacar la idea principal, ¿ya? Es decir, ¿de qué nos está hablando el tema del texto? ¿Por qué este es el tema del texto? ¿Qué nos quiere decir el texto? Ahí sacamos la idea principal, ¿ya? Pero muy bien sus respuestas, porque son bastante también intuitivas, ¿ya? Y esperen un poquito que voy a compartir su actividad, ¿ya? Esperen un poquito. Un segundo. Ya, ahí está. Este es el formulario que van a tener que contestar. Quise hacerlo en un formulario porque así no se complican tanto y marcan la alternativa de inmediato. Ya, son 15 preguntas, es decir, lo real de este ítem, de extraer información literal de un texto. Ustedes van a tener 15 preguntas en la prueba y por eso quise hacerlo lo más realista posible, ¿ya? Entonces después cuando ustedes envíen, ponen ver puntuación, ustedes van a poder ver sus respuestas incorrectas y correctas de manera inmediata. Sin embargo, yo igual les voy a dar
una retroalimentación más acabada para que ustedes aprendan bien. Profe, ¿Ya? Digan. ¿y por dónde lo podemos hacer? Yo les voy a dejar el link en su Facebook, Ah, ya. ¿sí? Y si alguien necesita o me lo pregunta y se los puedo mandar y así ustedes lo comparten en el WhatsApp de sus cursos. Lo que les salga más fácil. ¿Ya? Ujú. Ya. Y les voy a dejar además, chicos, a quienes participen constantemente en esta clase, les voy a dejar una encuesta que es del lugar de donde yo me capacito, ¿ya? Y busca nada más saber cómo se sienten ustedes con mi trabajo, cómo puedo mejorar las clases, ¿ya? Así que si la pueden contestar, estaría muy agradecida. También les voy a dejar el link, ¿ya? Eso, chiquillos, ¿ya? Así que eso, como siempre, contáctenme en mi correo, Facebook e Instagram, y eso. Activen la campanita de notificaciones. Ya, Chao, chicos. profe, cuídese. Que estén muy bien, muchas gracias. Les comparto su actividad en Facebook. ¿Ya? Y eso, por favor traten de contestar mi encuesta, estaría muy agradecida. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe, cuídese. ¿La va a subir a Facebook? Chao, Sí. profe. Todo Facebook. Chao, chicos, Ah, ya. descansen.